Bien, vamos a comenzar con la clase. En lo que habíamos quedado, la última clase fue en la distribución de Poisson, ¿cierto? En una variable aleatoria que era obtenida a partir de un proceso de Poisson, ¿sí? Vamos a comentar un par de cosas y vamos a hacer un ejemplito más de este tema. Recordemos cuál es la esencia de un proceso de Poisson, o qué es lo que nos interesa cuando estudiamos variables aleatorias de Poisson. Lo que nos interesa es la ocurrencia, ¿cierto?, de ciertos sucesos en algún intervalo de tiempo o en algún intervalo de longitud, en una superficie, en una área, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que ver el número de ocurrencias de algún evento en ese espacio. Puede ser tiempo o también puede ser área, superficie, ¿sí? El típico ejemplo que les había mencionado era por el tema del bombardeo que se dio, ¿cierto?, en la Segunda Guerra Mundial, el bombardeo a Londres. Entonces, las bombas que impactaron, ¿sí?, en una cierta región, resulta que resulta ser un proceso de Poisson, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es, por ejemplo, cuántas bombas impactaron en una cierta región, ¿no? Y en sí, eso es lo que nos interesa en general cuando trabajamos con un proceso de Poisson. El número de sucesos que ocurren, ¿no es cierto?, en una unidad de tiempo, distancia, etc. Bien, miren, acá está la fórmula esta que nos proporciona la distribución de probabilidad de la variable aleatoria de Poisson, ¿no? Esta formulita que tenemos acá puede ser calculada, ¿cierto?, a mano, o también podemos usar una tabla, ¿sí? Como lo habíamos visto en la anterior clase, hay una tabla para usar. La tabla siempre está dada para la acumulativa, en este caso, ya la acumulativa. Pero a partir de la acumulativa uno puede encontrar esta probabilidad, ustedes saben eso. ¿Qué parámetros son importantes en una distribución de este tipo? Los parámetros son lambda y t. Lambda, ¿sí?, como está mencionado acá, es el número promedio de resultados por unidad de tiempo, distancia, área, volumen, ¿sí? Esto es una información que debemos tener nosotros, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estaríamos interesados en saber cuántos pacientes entran a un, pongámoslo, claro, al sector de emergencias de un cierto hospital, ¿ya? Nosotros podríamos considerar eso como un proceso de Poisson, ¿cierto? El número de pacientes que entran a emergencia en un hospital puede ser considerado como Poisson. Y este lambda tendría que ver, por ejemplo, si nosotros consideramos unidad de tiempo, entonces podríamos considerar la hora, por ejemplo, y decir que en promedio 5 pacientes ingresan a emergencias por hora, ¿no? Es una información que uno tiene, ¿no? Y ese es el lambda, es un promedio, ¿sí? Lo otro, la otra variable o el otro parámetro que tenemos es t, ¿sí? T también tiene que ver, bueno, en este caso tiene que ver el intervalo tanto de tiempo, distancia o área sobre el cual está definida la variable aleatoria. Es decir, a ver, en este ejemplo de las personas que ingresan a emergencias en un hospital,
A mí me interesaría saber, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que 8 personas hayan ingresado en 5 horas. ¿Mm? ¿Cuál es la probabilidad de que 8 personas hayan ingresado a emergencia en 5 horas? ¿Ya? Esa es entonces, en este caso la variable aleatoria sería el número de personas que han ingresado en 5 horas, ¿no es cierto? Y lo que quiero encontrar es la probabilidad de que esa variable aleatoria sea 8, porque quiero saber la probabilidad de que hayan ingresado 8 personas, ¿no? Entonces, en la definición de esa variable aleatoria es el número de personas que han ingresado en 5 horas. Entonces, ese número 5 es este t, ¿ya? Porque eso aparece en la variable aleatoria, ¿cierto? Es el número de resultados que ocurren en este caso, intervalo de tiempo t, que es 5 horas. ¿Ya? Entonces, estos dos parámetros son información del problema, t y lambda. ¿Ok? Vamos a verlo con un ejemplo más concreto en las siguientes láminas. Bien, habíamos visto también, esta es la distribución acumulativa, es simplemente sumar, ¿cierto? Las probabilidades. Y tenemos una tablita, y lo copié en la tablita ahí atrás, ¿sí? Porque vamos a usarlo. Esta es la tablita que aparece en el libro. Ok. Bien, ahora, lo que uno estudia, lo siguiente que uno estudia respecto a una distribución es acerca de la media y la varianza de esa distribución. ¿Sí? En este caso, la media y la varianza es idéntica y ambas tienen este valor, lambda t. Entonces, es simple en este caso. Es decir, el valor esperado, o pondré mejor en notación, mu, la media es lambda por t, ¿sí? Así como la varianza, ¿ya? La varianza, entonces, también es lambda por t. Ambos parámetros son lo mismo. Bueno, habría que hacer algunas cuentas para demostrar ello, ¿sí? Sí, habría que trabajar sobre habría que hacer la sumatoria, entonces, bueno, seguramente va a implicar a algunas cuentas, pero por cuestión de tiempo no vamos a hacerlo. Ya ustedes pueden ver la referencia en el libro. Hay alguna discusión sobre cómo calcular estos parámetros. Pero nosotros consideremos como algo cierto, ¿ya? Entonces, la media está dada por esta y así también como la varianza. Ahora, ¿qué pasa con la gráfica de esta distribución? En primer lugar, podemos observar que esta distribución no es simétrica, ¿ya? De hecho, las anteriores distribuciones, tanto como la binomial y la hipergeométrica, tampoco son simétricas. Ustedes pueden analizar un poco la gráfica, no hemos analizado, ¿cierto? Pero no son simétricas. Pero sin embargo, si nosotros observamos acá, este mu es lambda por t, ¿cierto? Es la media. A medida que la media va haciéndose más grande, ¿sí? ¿Cuándo se hace la media más grande? Cuando consideramos un lambda más grande, ¿sí? Es decir, el promedio de ocurrencias, ¿verdad? Si aumenta el promedio de ocurrencias en una unidad de tiempo, por ejemplo, entonces esto se haría más grande. O es que si nosotros también ampliamos, ¿sí? En este caso, el intervalo de tiempo donde ocurren los sucesos, ¿no? Y a medida que esto se va modificando, recuerden que este mu aparece en la fórmula, ¿cierto? Este es mu. Acá en realidad es esto, mu. Y esto es mu, ¿no es cierto? Es decir, en realidad esto puede ser visto
y de hecho en algunos libros lo definen directamente de esta forma. No lo definen con lambda t, sino directamente px mu, y lo definen como e menos mu, mu x sobre x factorial. ¿Ya? Esa es la... Ahora, a medida que mu se hace grande, ya, si ustedes pueden observar acá, si mu fuese grande, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Esto va a decaer. A ver. Aquí tenemos x factorial. Mu se hace grande, esto crece y esto decae, así que de algún modo se equilibra. En la práctica, lo que nos va a dar es esto. Miren, acá tenemos estas dos imágenes para mu 2 y mu 5. Para mu 0,1, una mu muy pequeña, ustedes observan que la moda, es decir, el valor que ocurre más, este máximo, ¿cierto?, está cercano a 1, ¿ya?, para valores pequeños. Pero cuando empieza a tomar valores más grandes, cuando ustedes tienen esto, valores más grandes, como es menos u, recuerden que esto se hace cada vez más pequeño, ¿no es cierto? Esto, de hecho, cuando mu tiende a más infinito, esto tiende a 0, ¿no es cierto? Entonces debería decrecer la moda, debería decrecer el valor máximo, y efectivamente para mu igual a 2 está como 0.28 más o menos, ¿no? Ha bajado bastante, de un 0.9 a un 0.28. Y para mu igual a 5 ha seguido bajando como un 0.18 más o menos, ¿no? Entonces, de algún modo, la distribución está siendo aplanada a medida que mu va creciendo. Y va siendo aplanada y va tomando la forma decimétrica, ¿no? Tiene una forma simétrica con respecto a la media, porque la media va a estar justamente localizada por acá. En este caso, mu igual a 5, debe estar localizado más o menos por acá la media, ¿no? Mu igual a 5. Entonces, a medida que esto se hace grande, esto va siendo cada vez más simétrica, y como vamos a ver luego en las próximas clases cuando hablemos de distribuciones continuas, vamos a ver que esto se aproxima a una distribución muy conocida que es la distribución normal, ¿ya? Pero eso vamos a verlo en su momento. Lo que ahora nos interesa es que ustedes conozcan que la media es simplemente lambda por t y la varianza también es lambda por t, ¿ya? Respecto a la varianza, ¿qué pasa? Si este valor empieza a crecer, significa que hay más varianza, ¿no? Por ejemplo, acá, 0,1, este valor te dice también que no hay mucha varianza, es un valor muy pequeño. Por eso, los datos, en este caso, en este caso la distribución está concentrado en estos números, ¿no es cierto? No hay varianza. Pero a medida que mu va creciendo, por ejemplo a 5, acá te dice que sí, hay una varianza considerable y efectivamente estas cajitas se van dispersando cada vez más. E imagínense que tengamos mu igual a 100. Seguramente vamos a tener muchas otras cajitas y la dispersión va a ser más extensa, ¿sí? Porque tendríamos en ese caso que la varianza va a ser grande, ¿no? Bueno. Vamos a resolver este ejemplo para fijar algunas ideas, ¿ya? Y cerrar esta parte de Poisson. ¿Sí? Dice, tenemos un artículo en el cual se sugiere que un proceso de Poisson puede ser utilizado para representar la ocurrencia de cargas estructurales en el transcurso del tiempo. ¿Ya? Cargas estructurales en el transcurso del tiempo. Supongamos que el tiempo medio entre ocurrencias de cargas es de 0.5 al año. ¿Ya? A ver, hay que entender esta redacción. ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa es la ocurrencia de cargas estructurales, ¿no es cierto?
eso nos interesa cuántos de esos eventos, en este caso, cuántas cargas estructurales ocurren, ¿no? Tenemos esta información y la información me dice el tiempo medio entre ocurrencias de cargas es de 0.5 al año. El tiempo medio de ocurrencia de cargas, ya. Acá ustedes tienen que observar lo siguiente. El tiempo, o sea, el lambda, ¿cierto? Que tiene que ver con la ocurrencia media, si se acuerdan, este lambda que les había dicho que necesitamos tenerlo como dato, ¿cierto? Ese lambda es el promedio de ocurrencias de lo que nos interesa, ¿no es cierto? En este caso lo que nos interesa es la ocurrencia de cargas. Pero acá no tenemos explícitamente esa información, más al contrario tenemos la información respecto al tiempo medio entre ocurrencias de carga. Pero a partir de acá se puede obtener esa información. Porque lo que te está diciendo acá es que, claro, en 0.5 al año entre ocurrencias de carga. Es decir, en la mitad del año tenemos una ocurrencia de carga y en la otra mitad otra ocurrencia. ¿No es cierto? Eso es lo que te está diciendo. Es decir, esta información nos informa que la ocurrencia en promedio es 2 por año, ¿no? Eso es lo que nos está mencionando. ¿Ok? Escribamos eso entonces. Ya. El promedio de ocurrencias al año es lambda igual a 2, ¿ya? Eso porque te dice que el tiempo entre ocurrencias es medio año, ¿no es cierto? Entonces, en medio año ocurre uno y bueno, voy a tomar yo como unidad de medida un año, ¿sí? Y en este caso sería lambda igual a 2, ¿ya? En un año. ¿Ya? Esta es mi unidad de tiempo. Mi unidad de tiempo es año. Entonces voy a poner acá entre paréntesis unidad de tiempo igual año. ¿Sí? Bien, ahora voy a empezar a responder las preguntas. Acá te dice, ¿cuántas cargas se espera que ocurran durante un periodo de 2 años? ¿Ya? Entonces, vamos a definir la variable aleatoria X. Sería el número de cargas que ocurren en 2 años. Eso quiere decir que en este caso el t es igual a 2. ¿Sí? Recuerden que este t, que es el intervalo de tiempo, en este caso, claro, en este caso es tiempo, esto tiene que venir siempre junto con la variable aleatoria en su definición. ¿Sí? En este caso es t igual a 2. ¿Ya? Entonces, tenemos... Profe, me perdí. O sea, ¿por qué lambda es 2? esta Me perdí información, ahí. t igual a 2 y lambda igual a 2. ¿Ok? Sí, pero Ya. ¿de dónde sale el lambda igual a 2? ¿Hay alguna pregunta, parece, o no? Sí, profe, yo. No sé si me escucho. Sí, no te escuché, Jason, disculpa. Si podías repetir, por favor. Es que me perdí. No me fijé de dónde salió el lambda igual a 2. Ya. El lambda igual a 2 surge a partir de esta información. Acá te da información respecto a... te da al tiempo medio de ocurrencia, no te da explícitamente al promedio de ocurrencias. Pero a partir de ello podemos nosotros obtener esta información, porque lo que te está diciendo aquí es que entre ocurrencias el promedio de tiempo es 0.5. Es decir,
en promedio, en medio año ocurre una carga. ¿Sí? Eso es lo que te está diciendo acá. El tiempo medio entre ocurrencias de carga es 0.5 al año. ¿Ya? Lo que significa que hay 2 ocurrencias en promedio al año, porque esto te dice entre ocurrencias, ¿cierto? Tiene que pasar medio año. ¿Mm? A partir de ello, uno saca esta información. Ahora, con esa información, ahora podemos responder las preguntas. Inciso A. Dice, ¿cuántas cargas se espera que ocurran durante un periodo de 2 años? Esto, como les pregunta, se espera, ¿no? Tiene que ver con valor esperado, ¿sí? Así que no es difícil, en este caso, el valor esperado de X simplemente es hacer, como habíamos visto, lambda por T. Y sería entonces 4, ¿ya? Así que lo que se espera es que ocurran 2 cargas durante 2 años, o sea, en un periodo de 2 años, ¿sí? Ahora, el inciso B te dice, ¿cuál es la probabilidad de que ocurran más de 5 cargas durante un periodo de 2 años? Entonces, lo que te está pidiendo acá es la probabilidad de que ocurran más de 5 cargas, ¿no es cierto? Más. Por lo tanto, esto tiene que ser mayor estricto a 5. Durante 2 años, así que es la misma variable aleatoria, 2, ¿no? Entonces, esto por complemento es nada más que 1 menos la probabilidad de X menor o igual a 5, ¿verdad? Y eso es igual, bueno, para calcular esta probabilidad podemos hacer uso de la tabla. En la tabla lo que nosotros requerimos es este valor, el mu, que en este caso es 4 el mu, y este valor que lo llama R en la tablita, 5. Veamos entonces. ¿Ya? Busquemos aquí la tabla, tenemos aquí la tabla. Entonces, tenemos mu, estamos acá, ¿sí? El mu para nosotros es 4, ¿sí? Y el R es 5, porque estamos calculando nosotros la probabilidad, esto calcula la probabilidad de X menor o igual a R, ¿ya? En este caso nosotros R es 5, ¿no? 5. Así que para nosotros es este valor, 0.7851. ¿Sí? 0.7851. Y ustedes hacen la cuenta de eso, cuánto sale. Alex pregunta si no es X menor o igual a 4. Mira, de acuerdo a lo que está aquí escrito, dice la probabilidad de que ocurran más de 5. Entonces no te dice más mayor o igual que 5, te dice más que 5, más de 5, por lo tanto uno entiende esto como estricto, tendría que ser a partir de 6, ¿no es cierto? 6 es más que 5, ¿ya? Así que tenemos esta probabilidad, X mayor estricto a 5. ¿Cuál es el complemento de esto? El complemento es entonces todos los que son 5 o más chico que 5, menor o igual a 5. Porque si nosotros consideramos solamente menor o igual a 4, no estaríamos considerando a 5. Es eso, es por eso, Alex. ¿Cuál es el complemento de 6 en adelante? El complemento de 6 en adelante es de 5 hacia atrás, ¿no? De 5 hacia atrás. ¿Qué me dice el inciso C?
¿Qué tan largo debe ser un periodo de modo que la probabilidad de que no ocurra cargas durante dicho periodo sea cuando mucho de 0.1? Ya, aquí hay que entender. Ya, acá no me está pidiendo una probabilidad, de hecho me da la probabilidad. Me dice, debe ser esto, 0.1, la probabilidad. Lo que me está pidiendo es el largo de periodo. ¿Sí? Me está pidiendo el largo de periodo. Esa es mi incógnita. Es decir, mi incógnita ahora es t. Por lo tanto, en realidad, no estoy considerando esta variable aleatoria x. En esta variable aleatoria x ya estaba definido que era t. T era 2, ¿no es cierto? Así que en esta pregunta yo voy a tener otra variable aleatoria. Voy a llamarlo y. Y va a ser entonces el número de ocurrencias en t años. Pongamos así, en t años. ¿Ya? No sé cuánto vale t, de hecho eso es lo que quiero saber acá. ¿Sí? ¿Qué tan largo debe ser un periodo? Es decir, ¿cuánto debe valer t? De modo que la probabilidad de que no ocurra cargas, entonces tengo, de modo que la probabilidad de que esta variable aleatoria sea 0, esto significa que no ocurra cargas, durante dicho periodo, sea cuando mucho de 0.1. ¿Sí? Entonces, que esta probabilidad sea cuando mucho 0.1. Este es el valor máximo que podemos aceptar y bueno, ese es lo que me interesa a mí. Como me dice cuando mucho, yo podría poner menor o igual, ¿no es cierto? Pero lo que me está pidiendo es qué tan largo debe ser, entonces obviamente que tengo que responder lo más largo posible, ¿no? Lo más largo posible de t, y lo más largo posible en este caso sería cuando toca el límite de la probabilidad que me está diciendo. En este caso sería 0.1. A lo mucho 0.1, entonces pongo igual. A lo mucho 0.1, ¿y qué me va a dar t? ¿Ya? Bueno, voy a emplear directamente la fórmula, ¿ya? Es decir, en este caso, ¿cuánto vale mu? Mu vale lambda por t. Lambda sigue siendo lo mismo. Recuerden que lambda viene del problema, no viene de la variable aleatoria. Viene del enunciado, es un promedio, ¿no? Que nosotros ya lo hemos calculado, que es 2. Así que en este caso sería mu igual a 2t. Así que la Poisson, ¿cierto? Recordemos aquí la fórmula de Poisson, ¿sí? Era x mu. Era base del Euler e menos mu a la x sobre x factorial, ¿no es cierto? Esa era, acá lo hemos escrito, ¿no? Esta de acá. Ya. Es esa. Entonces, ahora esto, en este caso, sería tomar 0, ¿no es cierto? Es decir, tendríamos e menos mu para nosotros es 2t, por mu a x, que para nosotros es 0, sobre 0 factorial, y eso tiene que ser 0.1. 0 factorial es 1, mu a la 0 es 1, así que eso nos da este valor, 0.1. Bien, tomamos logaritmo natural a ambos lados y obtenemos que menos 2t es igual al logaritmo natural de 0.1. Y finalmente vamos a tener que t vale menos 1/2 por el logaritmo natural de 0.1. ¿Sí? Y si ustedes calculan eso, ya, yo hice la cuenta acá. Pueden ustedes verificarlo.
Ajá. Nos da 1.15 más o menos. 1.15 años. ¿Ya? ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que el largo de tiempo debe ser 1.15 años para que durante ese periodo, ¿cierto? No ocurran cargas. O sea, que la probabilidad de que no ocurra cargas es 0.1. Ese es el largo. Bien. ¿Alguna pregunta que tengan? A ver, aún todavía no están muy convencidos con el lambda, ¿no? Miren, sí, aquí el detalle de este enunciado es ese, que acá no me dice directamente cuánto es lambda, o sea, sino el promedio. Pero, miren, si ustedes leen bien esto, dice el tiempo medio entre ocurrencias. Entre ocurrencias, es decir, que haya ocurrido uno y que haya ocurrido otro, entre ocurrencias. Entonces dice, el tiempo medio entre ocurrencias es la mitad del año. Eso te está diciendo que en la mitad del año, en promedio ha ocurrido una carga, en la mitad del año. Por lo tanto, en un año completo, en promedio ocurren 2 cargas. Eso es. Esa es la información que te está diciendo. O también puedes tener lambda igual a 1, ¿ya? Puede ser otra forma de considerar, ya, lambda es igual a 1, pero acá tu unidad de tiempo no sería año, sino sería medio año. Es decir, tú pones acá lambda igual a 1, pero la unidad de tiempo es medio año, ¿ya? ¿Sí? Pero ahí, a la hora de responder, a la hora de formular todo lo demás, hay que tener cuidado, ¿sí? Porque en este caso, si yo considero como la unidad de tiempo medio año, en este caso, T tendría que ser 4, ¿ya? Porque estoy considerando 2 años y 2 años tiene, en ese caso tendría 4 unidades de tiempo que son medio año, ¿no? Y tienes que hacer esa modificación, ¿sí? Ese es el detalle. Bien, como hemos visto en la anterior clase, cuando hemos hablado de la hipergeométrica, ¿se acuerdan? La hipergeométrica tenía que ver, bueno, la hipergeométrica y la binomial eran variables aleatorias que modelaban experimentos del tipo muestreo, ¿no es cierto? Selección, ¿no es así? Y habíamos visto que la hipergeométrica podría ser aproximada por la binomial, ¿sí? Bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, que el tamaño de la población era muy grande con respecto a la muestra que uno sacaba, ¿no es cierto? Y podía aproximar, en lugar de trabajar con la hipergeométrica, trabajaba con la binomial. Ahora, en la binomial, ustedes se acuerdan, en la definición de la binomial aparece el coeficiente, este coeficiente combinatorial, ¿sí? Muchas veces ese coeficiente combinatorial es costoso calcularlo numéricamente, porque
crece bastante, ¿no es cierto? Acá, este resultado es interesante porque lo que me dice es que la binomial puede ser aproximada por la Poisson, bajo ciertas circunstancias. Y esta es la regla. Sea X una variable aleatoria binomial. ¿Sí? Recuerden que en la binomial nosotros requerimos n, ¿sí? Que es el tamaño de la muestra que uno extrae, ¿cierto? Y P es la probabilidad de éxito en cada ensayo. N es el número de ensayos, ¿no? Para ser más específicos. Y P es la probabilidad de éxito en cada ensayo. Ya. Ahora, cuando N se hace grande, es decir, tú tienes un proceso de Bernoulli con ensayos, con una cantidad grande de ensayos, N muy largo, y la probabilidad de éxito en cada ensayo bajísimo, pero de modo que el producto entre estos números te da una constante, es decir, N se hace grande y P se hace pequeño, pero cuando tú haces el producto se compensan y te da un número constante, es decir, no se van ni al infinito ni al cero, sino te dan un número constante, mu. ¿Ya? Eso se puede hacer. En ese caso, dice, la distribución binomial se aproxima a la distribución de Poisson. Es decir, en la práctica, cuando nosotros tenemos n muy grande y p muy pequeño, podemos aproximar la binomial por la Poisson. ¿Ya? Y muchas veces puede ser más práctico calcular la Poisson que la binomial, porque en la Poisson, sí, en la definición de Poisson no tenemos que calcular números muy grandes, salvo este x factorial, pero este x viene de la variable aleatoria. Es decir, si queremos calcular que ocurren 3, entonces es 3 factorial, 4, 4 factorial, ¿cierto? Entonces, eso en general es pequeño y se puede calcular. A diferencia de la binomial, en la binomial, en su definición, nosotros tenemos, de n seleccionamos x y por lo tanto en algún momento tenemos que calcular n factorial. Y si tienes n, un número muy grande y quieres calcular n factorial, eso muchas veces computacionalmente no es posible. Así que en esos casos conviene aproximarlo por la Poisson. Consideremos acá un ejemplo. Dice, un editor de libros hace todo lo posible para que sus libros estén libres de errores tipográficos, de modo que la probabilidad de cualquier página dada contenga por lo menos uno de esos errores es de 0.005. Ya. Entonces acá tenemos un editor, ¿cierto?, de libros. Entonces se asegura que no haya errores, ¿cierto?, tipográficos, pero bueno, sabemos que puede ocurrir que haya algún error, pero este señor quiere que el error sea, o sea, la probabilidad de que tenga algún error sea muy baja, ¿ya? Y esta es la probabilidad. 0.005, bajísimo. ¿Ok? Y los errores son independientes de una página a otra, es decir, que han editado una página y el error que encuentran no influye en la siguiente página, son independientes. Es decir, estamos hablando de ensayos de Bernoulli, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que una de sus novelas de 400 páginas contenga exactamente una página con errores? Ah, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que, a ver,
este señor va a tomar 400 páginas, ¿no? Que tiene que ver con este libro. Ya extrae 400 páginas y estas páginas tienen que ser vistas como tomadas al azar, ¿no? 400 páginas. Es decir, tendría 400 ensayos de Bernoulli. 400 ensayos de Bernoulli, porque son 400 páginas. Y en cada página, en cada ensayo de Bernoulli, hay un éxito. El éxito en este caso podemos considerar que en dicha página se encuentre un error. Entonces la probabilidad de éxito es 0.005, ¿no? Entonces, pongamos acá esos datos. La variable aleatoria es, entonces, el número de errores ¿sí? En 400 páginas. Entonces, vamos a decir que el éxito es que la página tiene error. La probabilidad de éxito es 0.005. El tamaño de la muestra o el número de ensayos de Bernoulli es 400. 400. Bien. Ahora, entonces, significa que X sigue una distribución binomial, ¿cierto? De 400 ensayos de Bernoulli y una probabilidad de 0.005. Ese es, ¿no? Ahora, acá me pide cuál es la probabilidad, sí, que contenga exactamente una página con errores. Una página con errores. ¿Cuál es la probabilidad? Entonces, lo que me está pidiendo es la probabilidad de que contenga exactamente una página con errores. De acuerdo a la fórmula que conocemos nosotros, eso es de 400, ¿sí? Selecciono uno, que en este caso sería el éxito. ¿Sí? 400 páginas, selecciono uno. Por el éxito, ¿sí? Elevado a la 1, multiplicado por el fracaso, sería la diferencia entre esto, ¿no? Será 995 elevado a la 399. Bien, esto se puede calcular, no hay problema, porque de 400 seleccionamos uno, es 400. Así que no debería haber problemas. Claro, esta cantidad, acá tendríamos problemas, ¿no? Tenemos que calcular un número exponencial 399. Es posible que esto no podamos calcularlo exactamente, podríamos hacerlo aproximado, ¿ya? Pero me va a generar problemas. Bueno, pero vamos a usar ahora el Poisson. ¿Cómo se usa el Poisson? Porque eso es lo que nos interesa en este ejemplo, ¿no? Ya, por Poisson vamos a aproximar. En este caso, ¿sí? N es grande, cumple esta condición, es grande. Esto significa cuando N sea grande, ¿no es cierto? 400 sí es grande. P es pequeño, 0.005. Y cuando yo hago el producto N por P, ¿sí? Eso me va a dar 400 por... ¿Esto cuánto es? Es 20 a 0.5, 200, 1 sobre 200, ¿no?
Y eso me daría 2. NP es 2, ¿no? Y este 2, entonces, es justamente el mu. Cuando nosotros queremos aproximar a Poisson, este va a ser el mu. ¿Ya? Por lo tanto, bajo este criterio, la variable aleatoria que nosotros vamos a considerar, ¿sí? Va a ser la Poisson. Así que con esta aproximación, la probabilidad de que x sea 1 va a ser aproximada por la Poisson de 1 con mu 2, que en este caso sería menos mu, ¿cierto? Eso sería. Ahora, este número es mucho más simple de calcular, ¿verdad? Sencillo. No hay ninguna complicación. Es Euler a la menos 2, eso se calcula. 2, 1. Y calculando, ustedes pueden calcularlo, acá yo hice las cuentas, eso me da aproximadamente 0.27067 me da. Y esto, calculando, alguien también calculó ahí 0.27, pero si uno calcula con los decimales, ya con más decimales de aproximación, ¿sí? Esto da, ya, no es lo mismo, son diferentes, fíjense, estos últimos decimales son diferentes, pero es una muy buena aproximación, ¿ya? Muy buena aproximación. Y se dan cuenta, acá se tiene esta dificultad, pero acá ya no hay mayor dificultad, uno puede calcular, ¿ya? Entonces, esto también se hace en la práctica, cómo aproximar uno la binomial por la Poisson, ¿sí? Bueno, ahora como ejercicio, ustedes lo van a hacer esta pregunta, ¿cuándo mucho? 3 páginas, ¿no? Pero esto es casi lo mismo, ¿no? Ejercicio. Lo que les pide acá es la probabilidad de que x es menor o igual a 3, ¿no? Eso lo hacen ustedes, lo calculan de ambas formas y ven que esencialmente les va a dar lo mismo, ¿no? O sea, en este caso la Poisson va a ser una muy buena aproximación. Ya. Como conclusión, tenemos que la Poisson, ya que a veces puede parecer un poco extraña esta distribución de Poisson, pero podemos ver de dos maneras. Una primera manera de verlo es a partir de lo que es un proceso de Poisson, ¿no es cierto? Que ya les he explicado en la anterior clase en qué consiste un proceso de Poisson, qué condiciones tiene que cumplir, y como un ejemplo, digamos, ilustrativo era el bombardeo que se dio a Londres, ¿no es cierto? Ese es un proceso de Poisson y puede ser modelado por esta distribución. La otra forma de verlo es que la Poisson es el límite de una binomial. ¿En qué sentido? Cuando el tamaño de la muestra o los ensayos de Bernoulli es grande y la probabilidad de éxito de cada ensayo de Bernoulli es pequeño, así que uno puede calcular y el límite justamente es la Poisson. Este cálculo, por supuesto que acá no estoy hablando con mucha, o sea, no estoy siendo muy riguroso de esto, pero uno puede demostrar que se tiene esta convergencia. ¿Ya? Porque vean ustedes, esta es una sucesión simplemente, ¿no? Una sucesión de números y uno puede demostrar que esto converge efectivamente a este otro número, ¿ya? Bueno. Bien. Bueno, vamos a entrar al descanso. A ver, respecto al descanso y respecto a la encuesta, cierto docente que ya se lanzó la anterior semana, ¿verdad? Una de las observaciones que alguien hizo es que no se da mucho tiempo de descanso, ¿ya? Y que a lo más se da 8 minutos. Bueno, miren, si ustedes calculan
Y si ustedes ven los videos que se sube, ¿cierto? El video no dura más de 1 hora y 10, más o menos. Y si tú haces la cuenta entre 1 hora y media y 1 hora y 10, hay como 20 minutos ahí entre espacios, ¿cierto? Entonces, en realidad en la práctica no cubrimos los 90 minutos, pero sin embargo voy a seguir, digamos, la observación o reclamo que hizo uno de sus compañeros o compañeras. Así que vamos a tener los 15 minutos de descanso entre medio, ¿sí? Así que entramos en descanso, son las 11:12 y tenemos 15 minutos de descanso, ¿ok? Bien. Ustedes van a poder ver en el libro, hay otros tipos de distribuciones que no vamos a estudiarlo, ¿sí? De distribuciones discretas, por supuesto. Creo que hemos visto ya las más importantes, ¿sí? Entonces, cada una de ellas depende, ¿cierto?, del problema que uno quiera abordar. Y como ustedes pueden ver, también un problema puede ser abordado también de distintas maneras, usando, por ejemplo, en este caso, podemos usar la binomial o también la Poisson y aproximan, ¿cierto?, las soluciones. Bien, solo para terminar, voy a ir un poquito atrás y voy a mencionar un experimento que no hemos considerado, ¿cierto?, en el principio, pero que también suele ser importante. ¿Ya? Consideremos el siguiente experimento. A ver. Cuando nosotros hemos trabajado en la binomial lo que nosotros hicimos, ¿cierto?, era trabajar con ensayos de Bernoulli. Y entonces, lo que buscábamos en cada ensayo eran éxitos. Y la variable aleatoria contaba el número de éxitos que teníamos en los ensayos, ¿cierto? Pero en este caso, el número de ensayos era fijo, ¿sí? Por eso también podría ser visto como un muestreo de tamaño n, algo fijo. ¿Qué pasa si tenemos el siguiente experimento? ¿Ya? Consideremos el siguiente experimento. Sería lanzar una moneda hasta obtener cara. ¿Ya? Lanzar una moneda hasta obtener cara. Es decir, acá nosotros no vamos a contar el número de lanzamientos, sino esos indefinidos. ¿Cuándo termina el experimento? Cuando obtienes cara. ¿Ya? Por ejemplo, consideremos, a ver, ¿cuál sería en este caso? Voy a considerar esta variable aleatoria. X va a ser el número de lanzamientos de una moneda hasta obtener cara. Claramente el rango de X, ¿cierto?, es 0, 1, 2 y así sucesivamente, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Quiere decir, no, perdón, el 0 el 0 no debería estar, ¿no? Disculpa. Vale, vamos a explicarlo un poquito. El recorrido puede ser 1. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo lanzo la moneda
y en el primer lanzamiento me dio cara y listo. Ahí terminó el experimento, ¿no? Un lanzamiento. Pero puede que necesite 2 lanzamientos porque el resultado del experimento puede que haya sido, en el primer lanzamiento obtuve sello y luego cara. Perfecto, obtuve cara y nos quedamos con ello. Pero también puede ser 3, ¿no? Porque puede ser que haya obtenido sello, luego sello y finalmente cara. Y así sucesivamente puedo continuar y esto va hasta el infinito. ¿Ya? Es decir, podrías ir lanzando la moneda y eventualmente podría darse el caso de que necesites muchos lanzamientos hasta obtener cara. ¿Mm? Ya, consideremos ese experimento entonces. El recorrido entonces de X son todos los números enteros positivos, de 1 en adelante. ¿Ya? Ahora, consideremos P la probabilidad de obtener K en este ejemplo, o la probabilidad de éxito va a ser. ¿Sí? Entonces, P va a ser la probabilidad de obtener cara en cada lanzamiento. ¿Ya? Es decir, la probabilidad de éxito, ¿no es cierto? Bueno, obviamente en este caso podemos considerar que P es igual a un medio, ¿sí? Cada lanzamiento, la probabilidad de que obtenga cara es un medio, ¿ya? Supongamos que la moneda no está cargada. Bien. Ahora voy a hacer cuál sería la distribución de esta variable aleatoria. Vamos a ver. ¿Cuál sería la distribución? Bien, vamos a considerar acá 1. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad, cierto, de que la variable aleatoria tome valor 1? Es decir, que en el primer lanzamiento obtenga cara. Un medio, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que en el primer lanzamiento obtenga cara? Es un medio. ¿Sí? Entonces voy a poner por acá, a ver, por acá voy a poner. Ya. Resulta ser que la probabilidad de que obtenga 1 es un medio. ¿Sí? Lo pondremos acá. La probabilidad de que X sea 1 es la probabilidad del éxito en un lanzamiento, que sería un medio. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Quiero calcular la probabilidad de que obtenga 2, es decir, que en 2 lanzamientos obtenga cara. Bueno, entonces la probabilidad de X2 sería, vamos a considerar que estos lanzamientos son independientes, ¿sí? Entonces consideremos acá lanzamientos independientes. Así como hemos considerado los ensayos de Bernoulli para la binomial independientes, acá también consideramos independiente. Si es independiente, por lo tanto, la probabilidad de que obtenga 2 caras, o sea, perdón, de que obtenga una cara en 2 lanzamientos, ¿cierto? Es el producto de las probabilidades de cada lanzamiento. ¿Qué quiere decir? En el primer lanzamiento obtuve sello, así que la probabilidad de obtener sello es el complemento, ¿no es cierto?, de éxito, 1 menos un medio. Esta es la probabilidad de obtener sello. Por la probabilidad de obtener cara. Obviamente, 1 menos un medio en este caso también es un medio, así que esto me da un cuarto. ¿No? Y por lo tanto, acá va a ser la mitad de un medio, ¿no? Que sería por acá un cuarto. Ustedes observan. Uy. Ay, 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 no se puede. Ya. Entonces la probabilidad de que ocurra 2 es baja, ¿no? En comparación de que ocurra 1. Y sigo así. A ver, no es difícil seguir calculando esto, ¿no?
Si yo hago la probabilidad de X igual a 3, ¿qué quiere decir eso? Que en 3 lanzamientos obtenga cara. Entonces, eso va a ser, ustedes ya pueden intuir ahí, que va a ser 1/8. En general, si yo quiero calcular la probabilidad de X igual a X, o acá pongamos, ¿sí? Para que referirnos que es un número entero, va a ser igual a ¿cuánto? Siguiendo el patrón, va a ser 1 sobre 2 todo elevado a la potencia k. ¿No es cierto? Entonces, si ustedes observan cada vez esto, ¿sí? Cada vez se va volviendo menos probable de ocurrir. ¿Mm? Entonces tenemos acá, por ejemplo, 1/8, que sería la mitad de 1/4. Luego tendríamos 1 sobre 16, la mitad de 1/8, y así sucesivamente, ¿no? Ah, miren. Por lo tanto, si bien este experimento puede ir hasta el infinito, pero mientras más grande crece, ¿cierto? Es menos probable de ocurrir. Es decir, que tengas 1.000.000 de lanzamientos que te dieron puros sellos y el 1.000.001 te dio cara, eso, la probabilidad de que suceda eso es prácticamente cero. ¿Ya? Muy cercano a cero. ¿Sí? Como ustedes pueden ver ahí. Bien, esta distribución, ¿sí? Tiene el nombre de distribución geométrica. Es algo que no habíamos discutido en su momento, pero ahora lo menciono. Es la distribución geométrica. ¿Ya? La definición formal de esto está en la siguiente lámina y dice así: si pruebas independientes repetidas pueden tener como resultado un éxito con probabilidad P, ¿no es cierto? Éxito con probabilidad P, lo que nos interesa, ¿cierto? Y un fracaso con probabilidad 1 menos P, obviamente. Entonces, la distribución de probabilidad de la variatoria X, el número de las pruebas en el que ocurre el primer éxito, X es eso, el número de las pruebas en el que ocurre el primer éxito, ¿no es cierto? En la primera prueba, en la segunda, en la tercera, en la cuarta. Entonces, eso está dado por esto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es los X menos 1 fueron fracaso, así que multiplico todos los fracasos, las probabilidades de los fracasos, que son X menos 1, y el último fue éxito P, ¿no? Ese es. Entonces, a esta se llama la distribución geométrica. ¿Ya? Geométrica. ¿Ok? Y si nosotros vemos cuál sería la media y cuál sería la varianza, y aquí están dadas las fórmulas. Pero previo a ello, nosotros podemos discutir acá, ¿sí? Nosotros estamos planteando que esta es la distribución, ¿cierto? Y para convencernos, alguien podría decir, pero esto va y siempre va a haber una cantidad positiva, pero ¿qué pasa cuando voy hasta infinito? Porque recuerden, para que sea una distribución, esto tiene que sumar 1. Sumará 1. Veamos simplemente eso. Si yo hago k igual a 1 hasta infinito, ¿cierto? De esto, ustedes saben que esto vale 1. ¿Ya? Esta sucesión vale 1. Eso puede demostrarse. ¿Sí? Entonces, esto ustedes es un ejercicio, ¿ya? Vamos a dejar como ejercicio esto. Ya, pero esta es una serie conocida, una serie muy conocida, ¿ya? Que al final te va a dar 1. ¿Ya? Simplemente para que observen en este caso cómo da 1 y efectivamente entonces la distribución de probabilidad tiene que ser de esta forma. La esperanza es 1 sobre P y la varianza es esta fórmula de acá.
Bueno, nuevamente, acá es un poco delicado hacer estas cuentas porque, como ustedes observarán, la distribución, ¿cierto?, tiene valores no nulos, infinitos valores no nulos, por lo tanto uno tiene que trabajar con series para hacer estas demostraciones, ¿ya? A diferencia de lo que uno, claro, a diferencia de lo que uno hacía, por ejemplo, en la binomial, porque en la binomial el X se veía limitado, porque el X, el número de éxitos, se veía limitado al número de muestras que uno obtiene, ¿no es cierto? N. Porque si estás estudiando una muestra de 10, a lo más vas a tener 10 éxitos, ¿no? Entonces es una cantidad finita y se tiene que hacer la suma y se obtiene. Pero en este caso es diferente porque esto puede ser no nulo para infinitos valores, ¿no? Entonces las demostraciones es un poco delicada, pero bueno, están dadas por estas fórmulas, ¿ya? La media y la varianza. ¿Ok? Quiere decir, si ustedes observan, si P fuese si la probabilidad de éxito sería muy pequeña, entonces la media cada vez crece. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, si observamos acá, por ejemplo, acá la media, ¿cierto?, sería 2. Acá es la media. Pero si P fuese pequeña, más pequeña de un medio, entonces esto se movería más a la derecha, ¿sí? Pero acá hay una particularidad, pues, claro, tendríamos la media para acá. ¿Y qué pasaría? Mi pregunta es, ¿qué pasaría con la forma? ¿Será que cuando uno va cambiando la media, va haciéndolo más grande, será que esto empieza a distribuirse de manera normal, es decir, a aparecer esa simetría? Al parecer, claro, uno podría estudiar con estos números, ¿cierto? Porque este es el producto. Si esto es pequeño, por ejemplo, consideramos que esto sea 0.2, entonces esta va a ser 0.8 multiplicado por una cantidad. Entonces, sí, si uno empieza a analizar esto, ¿cierto? Cómo se multiplican estos números, y si uno se pone a analizar cómo P, si P empieza a ser pequeño, esto empieza a ser grande. Por lo tanto, al inicio vamos a tener que va a empezar bajo, pero en un momento va a alzarse, ¿no? Y luego va a decaer nuevamente. Entonces podemos observar que sí va a tener, en algún momento va a aproximarse nuevamente a una distribución tipo la campanita, ¿no? De hecho, ese es un resultado. Vamos a ver un teorema, que es el teorema del límite central, que efectivamente nos dice eso, que en el límite todos se comportan de esa manera, ¿ya? Bueno, pero dejemos ese comentario para el momento. Y solamente para cerrar esta parte voy a hacer un ejemplo ilustrativo. Bueno, creo que no me alcanza el tiempo para el ejemplo, así que voy a dejarlo como ejercicio, porque esencialmente es emplear esa fórmula, ¿no? Acá dice, ¿no? Se sabe que en cierto proceso de fabricación, en promedio, 1 de cada 100 artículos está defectuoso, 1 de cada 100, así que ahí tienen ustedes la probabilidad, ¿no es cierto? Que sería esto. Y dice cuál es la probabilidad de que el quinto artículo que se inspecciona sea el primer defectuoso que se encuentra, ¿no? Entonces, la variable aleatoria va a ser el número. A ver, directamente vamos a hacer. En este caso sería, nos está pidiendo la probabilidad, ¿cierto?, de que el quinto sea defectuoso. Así que
Esto es 0.01. Así que esto sería esencialmente, dado que el quinto es defectuoso, ya este es el quinto, ¿no? Y este sería los 4 anteriores no serían defectuosos, ¿no? Esa sería la probabilidad. Así que no es complicado, ¿no? Solamente introduje eso para que ustedes vean que hay situaciones en las que el recorrido de la variable aleatoria puede ser infinito, ¿ya? Y bueno, con eso cerramos lo que es variables aleatorias discretas. Ya en la siguiente clase vamos a comenzar con lo que es continua, pero previo a ello tenemos que discutir lo que es las distribuciones, o sea, variables aleatorias conjuntas, ¿no? Bueno, quedamos en eso. Nos vemos en la siguiente clase.